try. I will try to show to you today something that I've learned to do with my mind. But it is not always working. With time, it's a different thing. If I have 2 hours, yes, then I can bend a nail, whatever you want, a key, perhaps. But wait, let me concentrate. So, look, here it comes. You see? So it's getting hot. It's getting hot. See? And I make it hot, and it melts. Mi nombre es Simón González y soy el gestor y creador del primer Congreso Internacional de Brujería. Habían cámaras, había muchísima prensa, había muchísima gente y para todos era como la aproximación a lo desconocido, ¿no? Llegaron como 32 brujos de Haití, llegó gente de la China, de Vietnam. Se respiraba un aire mágico. Dijeron que tenía que ver con seres de otra dimensión que entraron en el espacio nuestro y que fue producto no solo de la brujería, sino el producto del contacto extraterrestre. Colocaban a los asistentes dentro de una carpa, la oscurecían y luego se veía que aterrizaban los ovnis allí. Fue un evento inteligente planeado por los intelectuales del momento. Ya cuando la cosa echó a andar, eso fue multitudinario. A nivel internacional, pues hubo una serie también de invitados de muy alto nivel, personas que eran líderes en sus campos de investigación o de pensamiento, desde Estados Unidos, Argentina, Haití, Brasil, Israel, Cuba, Chile y España. Conmocionado se encuentra el país por el inicio del Congreso de Brujería la próxima semana acá, en la Feria Internacional. Que fue bastante llamativo y escandaloso para la sociedad bogotana en su momento. Tuvo un carácter carnavalesco, pero a la vez cultural. En fin, fue una cosa supremamente audaz y también interesante y divertida. Mi nombre es Julián Sánchez González, yo soy investigador, soy ensayista y en este momento estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Mi interés estaba puesto sobre el primer Congreso Mundial de Brujería y la influencia que el Congreso tuvo sobre las comunidades de artistas y circuitos de intelectuales de los años 70. El evento se realizó en 1975 y tuvo una resonancia muy grande tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces lo que estoy tratando de entender es el impacto que tuvo esta conversación alrededor de la brujería, de las prácticas espirituales de las comunidades indígenas y de la diáspora africana en Colombia y otras partes de la región sobre los individuos que participaron al evento, tanto a la parte académica formal del Congreso como a la Feria Bruja y los eventos asociados que se hicieron en él. El primer Congreso Mundial de Brujería fue también llamado así como una estrategia de marketing, de cierta manera, que utiliza Simón González para atraer la atención pública en el momento en el que el movimiento contracultural fue muy importante, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Veníamos de los 60s, del movimiento hippie,
de los hippies de los 60s. ¿Y qué eran los hippies? Era una rebelión contra lo establecido. Fantástica. El movimiento hippie energizó la cultura americana y de paso pues el mundo entero de una manera muy radical. Estaba como ese contraste entre la sociedad conservadora bogotana, muy conservadora, y por otra parte la fuerza de los 70s que estaba llegando a Bogotá. Mi mamá, por ejemplo, tenía una gran cercanía con lo que podríamos llamar lo hippie, lo rebelde, lo psicodélico, las minifaldas de la época, las botas, el peinado y el espíritu rebelde. Y sobre todo a nivel de los colores, ¿cierto? Era todo un tema como psicodélico, que se diferenciaba muchísimo de la generación inmediatamente anterior. De ahí nace toda una rebelión contra lo establecido como realidad. La idea del Congreso nació justamente aquí, una noche. Tenía canarios que volaban libremente por acá. A uno, que nació el día de mi cumpleaños, le puse Simón. Era un canario amarillo que se posaba en mi hombro y cantaba. Me encariñé mucho con él. Bueno, el Congreso Internacional de Brujería se desarrolló en Bogotá en 1975, se inauguró el 27 de agosto y estuvo a cargo, lo dirigió Simón González Restrepo, unos años antes de ser gobernador de San Andrés y Providencia y de vivir en San Andrés y Providencia. Él después lo conocieron como el Brujo Simón. Evidentemente era un personaje, es decir, su presencia se imponía, era un tipo alto, muy bonito, el pelo ya muy blanco cuando lo conocí, con su sombrero, con su ropa de colores, sus tenis de colores, sus camisas de colores muy vivos, la mirada profunda, una voz fuerte. Era una presencia bien imponente la de Simón. Mucha gente pensaba que Simón era un playboy. Simón no era un playboy. Simón tenía ese espíritu de su padre que amaba el ejercicio del cuerpo, el contacto con la naturaleza. A Simón le gustaba la buena vida, ¿sí? De una manera muy poética. Cuando él era alcalde de San Andrés, iban a nombrar eso, Departamento de Colombia, yo le dije, Simón, y vos ahora que salgas de la alcaldía te vas a hacer nombrar gobernador también. Y me dijo, Eduardo, yo lo que quiero ser es rey de las islas. Sí. Simón fue mi primer esposo. Tuve una relación de mucha amistad con él. Teníamos aficiones muy parecidas, nos fascinaban los animales. Teníamos cualquier cantidad de animales en la casa. Él realmente era un pionero, era una persona que veía el futuro. Y su oficina, el piso, se entendía que era como una especie de jungla, con árboles y lianas y pájaros. Entonces, desde entonces se veía que el tipo tenía unos dotes muy especiales de magia. En la época del Congreso, pues se metió mucho en las artes esotéricas, que a la hora de la verdad, pues yo se las enseñé porque antes de conocerme a mí, él realmente no sabía nada de eso. Él se reía y decía que yo era una bruja, que no sé qué, se moría de la risa. Pero después le empezó a gustar mucho el tema y empezó a aprender y ya cuando llegamos a lo del Congreso, pues él ya sabía bastante. El Congreso de Brujería comenzó cuando yo estuve, que fue realmente poco tiempo. Él ya lo tenía efectuando, estaba pensando en brochures, estaba pensando a quién traía de otras partes, cómo se financiaba, todo lo que implica un congreso. Yo supe del Congreso de Brujería a través de Simón González. Recuerdo que le hice una entrevista grande en Nueva Frontera,
pero más que del Congreso, habló de la relación de la brujería con el amor, de la brujería con la política, de la brujería con el arte. Él decía que el propósito del Congreso era investigar cómo poder aprovechar ese 80% del cerebro que está desaprovechado. Una noche llegué a la oficina y encontré que habían matado a Simón, mi canario favorito. Mi reacción fue extraña. No pregunté quién, por qué, ni para qué. Quedé frío. Esa noche estaba sentado a oscuras y recibí el mensaje. La vida era muy corta. Que había estado sentado aquí 12 años haciendo cosas que creía importantes, pero que había más. El mensaje del canario fue: yo lo quise, usted me quiso, ame la vida. Esta noche nació el primer Congreso Internacional de Brujería, como un grito de amor a la sociedad y al mundo entero. El Congreso realmente se fue dando, Lola. Se fue dando y se terminó en Congreso, pero nadie pensó en que vamos a hacer el Congreso Brujería, Lola. No pensamos que se nos creciera tanto, pero luego se fue creciendo y se le dio rienda suelta a eso, Lola. Entendemos a través del trabajo de archivo y las entrevistas de memorias orales que Klaus fue una de las personas que hizo una de las mayores inversiones para el Congreso y también para la realización de un documental que se hace sobre el Congreso de Brujería a cargo del cineasta Francisco Norden. Yo no recuerdo si fue Simón o Klaus quien me llamó y me dijo que si me interesaba cubrir los principales eventos del Congreso, y yo naturalmente me pareció muy interesante y muy original el proyecto y acepté e inicié todos los trámites para adquirir una unidad básica de filmación porque eso se prolongó durante varias semanas. No, la idea de hacer un documental es esa, de tener un documento el cual resuma toda la vaina, Nola. ¿Qué fue? ¿Cómo es? ¿Qué existe? ¿Qué verdad hay detrás de eso? Y compartirlo. El equipo era Gustavo Nieto Roa y yo únicamente. Había un asistente, sí, que nos acompañaba todo el tiempo, pero era un equipo mínimo y cada toma que hacíamos era improvisada, no era sobre la marcha. Para la época en que se hizo el primer congreso de brujería en Bogotá, yo estaba recién llegado a Colombia de trabajar con Naciones Unidas en Nueva York, y la primera persona que yo contacté fue Francisco Norden y terminé haciéndole la fotografía del Congreso de Brujería. Él me llamó y me pidió que si yo le podía hacer la fotografía. Me acuerdo que le dije, oye, pero es que eso, yo soy uno solo, con una cámara. Para cubrir un congreso necesitamos de muchas cámaras, muchos camarógrafos. Y me dijo, Gustavo, hay que hacer lo que se pueda, como tú puedas, con la cámara que tienes. Fue muy complicado porque eran espacios muy grandes y no teníamos suficientes luces para hacer un buen cubrimiento. El documental fue una consecuencia lógica de una persona que se interesó en hacer por aficiones personales, hacer el Congreso Mundial de Brujería. Entonces había que registrar ese acontecimiento en la forma más obvia, que era una película. Verdaderamente, brujería
Se habla es cuando el poder de la mente se utiliza para hacer el mal. Lo que pasa es que le pusieron ese nombre y llamó mucho la atención el nombre, pero ese nombre no era realmente lo que se hizo. Hubo muchas otras disciplinas y otras cosas fuera de la brujería en sí. Lo pusieron yo creo que más comercialmente, ¿no? Pero verdadero, había muchas otras cosas interesantes, porque es que la brujería es muy específica. En esa época que yo llegué por primera vez a Colombia, sin saber nada del tema, a mí me atrajo solamente este congreso del cual me enteré en Ecuador. Dejé todo lo que estaba haciendo en Ecuador y me vine porque quería participar del congreso, quería saber qué era lo que estaba pasando. No era simplemente un congreso de brujos, de videntes, de astrólogos, no, era un grupo de intelectuales, de gente sumamente inteligente, de gente que estaban muy relacionados con el mundo de la literatura, de los movimientos como el nadaísmo, por ejemplo, que dejó una huella sumamente profunda en la cultura colombiana. En fin, es decir, creo que la importancia era vital. Porque al final del día la forma en la que una persona como Simón González entendió la brujería era a través de una mirada, un lente, como una filosofía radical del amor. Un llamado a entender al otro, un llamado a entender lo desconocido, un llamado a entender la otredad. Por eso el eslogan oficial del Congreso fue "A la sombra de lo diferente con amor y asombro", que fue un eslogan dado o sugerido por Gonzalo Arango a Simón González, precisamente para tratar de hacer como ese juego literario de palabras muy hermoso entre lo que podemos asombrarnos dentro de lo que es sombrío. O sea, la relación entre asombro y sombra a mí me parece muy hermosa, porque nos llama precisamente a amar incondicionalmente aquello que no podemos entender. Sí, para nosotros será un gran honor tenerlo como invitado en el Congreso, ¿cómo no? Yo sé que no ha escuchado hablar de mi ciudad, pero le aseguro que Bogotá le encantará. Simón González y Josefina del Valle viajan a diferentes partes de Latinoamérica, del Caribe y de Estados Unidos para concretar cierto número de presentaciones, tanto académicas como ritualísticas, dentro del Congreso. Además de eso, Simón hace unos viajes a Nueva York, donde puede, por ejemplo, concretar la visita de Uri Geller dentro del Congreso, el ilusionista israelí, que en ese momento ya gozaba de mucha fama a nivel internacional y fue como una de esas grandes figuras que pudieron participar en el Congreso y que atrajeron mucho la prensa internacional. Entonces ese evento fue monumental, es una de las cosas más grandes que se han hecho en América, me imagino, con un tema. Y sobre todo porque acudieron pues brujos, hechiceros, científicos, pensadores, vendedores de bisuterías mágicas. Fue una cosa muy a la manera de crear no solamente una conciencia sobre el tema de que había otras realidades, otras maneras de ver el mundo, sino también un evento pues donde se hizo mucho aprendizaje por parte de la gente que asistió a eso sobre esos temas. El Congreso de Brujería fue realizado en el año 75. Yo era un niño de entre 12 y 13 años de edad. Por tanto, el Congreso no deja entrar a menores de edad, pero fui con mi padre, quien él trabaja con la Policía Nacional como médico legista, y me pudieron dejar entrar al Congreso. Y la puesta en marcha del Congreso era crear un omnipuerto donde pudieran descender esos pleyadinos y poder demostrarle al público de que el contacto extraterrestre existía. Pero desafortunadamente el Congreso era un Congreso que reunía a otro tipo de personas que manejaban todos los temas de hechicería, brujería, esoterismo, manejaban religiones afrocubanas, vudú, todo esto, santería. Y pues ese tema no iba muy de acuerdo con el tema OVNI, por lo tanto se salió la vertiente del contactismo con la investigación seria del fenómeno OVNI. En este caso, lo que se pretendía hacer era demostrar la existencia de que no estamos solos en el universo.
se encuentra el país por el inicio del Congreso de Brujería la próxima semana acá en la Feria Internacional. Autoridades políticas y eclesiásticas han pedido que el evento no se realice por considerar que atenta contra la moral y los buenos principios de los ciudadanos. ¡Fuera brujos! ¡Dios ante todo! ¡Fuera brujos! ¡Dios ante todo! ¡Fuera brujos! La prensa hizo un acercamiento muy sensacionalista, como siempre. La prensa siempre quiso buscar temas que tenían que ver con la parte, digamos, de la brujería negra, ¿sí? De los encantamientos, de las brujas, de la literatura, de las escobas, de las que vuelan, de las que hacen maleficios. Y la iglesia, por supuesto, pues también, ¿no? Para la iglesia la brujería es cosa que no se debe aceptar. El tema de la brujería está enmarcado dentro de lo preternatural, es decir, personas que hacen gestos, acciones o actos que piensan que van a tener un efecto preternatural, es decir, más allá de la propia naturaleza. Entonces, por eso, la brujería está enmarcada dentro de esos pecados que la Iglesia señala que deben evitarse, precisamente porque implica poner en segundo lugar a Dios, porque Dios es el único que rige los destinos de la humanidad. Y esas mismas palabras con diferente vocabulario se repetían en las misas dominicales de las ciudades y de las iglesias, lo cual creaba en la gente, de pronto en los muy recalcitrantes beatos, pues el alejamiento, pero en otros lo que creaba era de verdad como una expectativa, o sea que no valió la reprimenda de la iglesia, sino que antes sirvió de publicidad. El punto llega hasta el nivel tan álgido en el cual la Iglesia Católica decide excomulgar a Simón González Restrepo. Es una persona que había sido criada dentro de una tradición antioqueña católica, pero también mística, por las influencias tan diversas que tenía su padre en su pensamiento y en sus escritos, pues termina siendo excomulgado de la Iglesia Católica. El Santo Padre, que no recuerdo cuál era, Pío XII, algo así, dijo, no, cada cabeza es un mundo, déjelos con su creencia. Pero él aprobó. Pero son conocimientos que hay que respetarlos. Como hay religiones con diferentes creencias, también puede haber eso. El clero latinoamericano ha denominado al Congreso Internacional de Brujería como la Feria de la Superstición, en una editorial del Catolicismo, órgano de difusión de la Iglesia en Colombia. El presbítero Hernán Jiménez Arango atacó el Congreso y se refirió a él como un retroceso cultural con graves consecuencias para la salud mental. Simón, ¿usted qué opina de estas declaraciones y qué tiene para decirle a los integrantes de la Iglesia Católica? Bueno, los sacerdotes son los que más necesitan del Congreso porque son brujísimos. La curia es la invitada de honor al evento. ¿Y qué va a pasar entonces con este evento, con el Congreso Internacional? Bueno, yo sabía que la comunidad católica nos iba a atacar, porque han gestionado para que no tengamos un espacio, para que no tengamos cobertura de medios y para que no nos financien. Pero hemos hecho todo lo posible para que la censura no nos gane. Muchos periodistas internacionales, muchos inversionistas no se han dejado perturbar, porque ellos saben que lo que estamos haciendo es un evento sin precedentes. Las críticas que ha recibido el Congreso se debe a la falta de información y al miedo a la verdad. Muchas gracias, Simón, y esperamos entonces que este evento transcurra en total normalidad. Bueno, entonces vamos a terminar de organizar los equipos. Esta película la hicimos con la tecnología disponible en el momento que era la más avanzada y yo era el único que la tenía aquí en Colombia, que era una cámara
silenciosa de 16 milímetros que podía grabar sincrónicamente el sonido a través de una grabadora Nagra, y teníamos unos micrófonos que siguen siendo los mismos hoy en día, que se llamaban Sennheiser Shotguns, ¿no? Que podíamos grabar excelentemente bien a grandes distancias. La cámara filmaba con rollos de 400 pies que duraban aproximadamente 16 minutos teníamos de filmación. La técnica, sobre todo, era la de la improvisación, porque los acontecimientos se presentaban de repente y había que adaptarse a ellos y proceder a filmar lo que fuera. Es decir, mucho material. No tenía ninguna utilidad cinematográfica ni dramática, pero muchas partes sí eran pertinentes para la construcción del documental. Y yo cumplí con mi trabajo de entregarle a Francisco los rollos de negativo que él vio, no sé cómo los llevó a Nueva York, y luego yo después desafortunadamente ya no vi el documental terminado. Francisco Norden, entiendo, lo editó en Nueva York, me dijo que había quedado muy bien, pero hasta el día de hoy no lo he podido ver. Y ahora lo que está es, le pedí que juntara todo eso en un verdadero documental, ¿no? Todo lo que tiene. Y es lo que está haciendo, ese no lo he visto. Pero es que Pacho ya lo tiene terminado, ¿o no? Esa película yo creo que estuvo bajo la custodia de Klaus Holler. La primera copia de la película, Klaus la conservó. No conocí el documental de Francisco Norden porque creo que cuando salió el documental debe ser como en los 80s. Nunca salió. ¿Nunca salió? Sé que se grabó un documental, pero no tengo claro mucho sobre el documental. No tengo ni idea. Si yo veo ese documental, seguro me voy a acordar de muchas cosas, pero muchísimas cosas. Una vez que Klaus desaparezca, si eso no está en poder de alguien a quien le interese el tema, se esfuma, ¿no? Se desaparece. Sería muy bueno que eso terminara en manos de patrimonio fílmico. El documental es la esencia de la cosa, ¿no? Me parece fantástico, hay que conseguirlo. Me encantaría verlo. Yo no lo he visto y yo lo financié. Congreso Mundial de Brujos en Bogotá. Un curioso congreso se realizará en agosto del presente año en Bogotá. Se trata del primer Congreso Mundial de Brujería que se haya realizado en el mundo y que traerá a los más expertos conocedores de estas materias de los distintos países. Su organizador es don Simón González, gerente general de la agencia de viajes La Rana. Con él dialogaremos a continuación. A pesar de los múltiples intentos de censura, finalmente hoy 27 de agosto comienza el Congreso Internacional de Brujería. Para tal evento han llegado hasta Bogotá brujos, astrólogos, chamanes y hasta charlatanes. En los próximos días podremos disfrutar de un sinnúmero de conferencias y eventos esotéricos. Lo que entiendo también de la inauguración es que fue una inauguración muy caótica, que varios bailes y rituales de los diferentes grupos que se han invitado a participar en el Congreso pues se presentaron, de vudú, de candomblé, María Leonza, el umbalú. Además de eso se dieron como unos cócteles también que se denominaron cócteles brujos, y que había mucho humo y que hubo como un sentido también de desorientación un poco de lo que estaba sucediendo alrededor del evento, y esa es la forma en la que también la prensa lo reportó en su momento. Pero sin embargo, también las entrevistas que he podido hacer de personas que asistieron al evento pues cuentan que fue
una apertura muy emocionante, porque se estaban presentando cosas que en Colombia solo se habían visto esa vez por primera vez. La primera cosa que me dejó muy impresionado fue la acción inicial del Congreso, a donde organizaron un abrazo colectivo de centenares de personas. Y en este abrazo estaban científicos, estaban indios de las distintas etnias andinas de Colombia que estaban ahí presentes, estaban sacerdotes africanos, estaban brujos, quiromantes, astrólogos, turistas, el público en general. Y yo no sé qué pasó, fue una cosa de mucha alegría. ¿Qué fue eso del abrazo brujo? El abrazo brujo fue un abrazo en el que participaron todos los invitados. Fueron más de 2.500 personas congregadas para ese sublime abrazo. Se realizó junto a un monumento que hicimos de 10 metros en honor a todos los científicos y brujos congregados. Fue un momento muy especial, porque muchos brujos extranjeros llegaron con sus grandes escobas, vestían capas de color negro y quemaban incienso en sus grandes pebeteros. Fue un momento inolvidable. Este abrazo brujo trató de cierta forma replicar el interés que hay o que hubo durante la brujería tradicional, digamos occidental, de conectar los cuerpos, de conectar el deseo, de conectar el eros como una forma también de liberación colectiva, pero dentro de un contexto público, de un evento que organizaba pues él obviamente dentro de en un espacio institucionalizado y regulado, pero convocó a varias personas de diferentes trasfondos políticos, culturales, espirituales, a que a través del contacto físico se conectaran unas con otras. Y entonces ahí donde te marchabas por ahí, estaban grupos haciendo cosas así colectivas, de confraternización, de danzas y de cantos, de música, por ejemplo, y también ceremonias rituales religiosos y mágicos. En una sala de conferencias, en las cuales había un panel en algunos casos, en otros casos había un conferencista dando alguna clase magistral. Había una serie de exposiciones de arte, de pintura, de música, ¿no? La experiencia fue muy rica en esos años. Mesas donde se leía el tarot, brujos con bolas de cristal, lo como corresponde, turbantes, aromas, inciensos, palo santo, todo ese tipo de cosas, y una cantidad de mujeres de otras largas como gitanas moviéndose por todas partes, y eventos de danza, había cuestiones de baile, si mal no recuerdo, había el candomblé, esas mujeres de negro, negras vestidas de blanco, fumando tabaco, un poco como un Haití transportado. Era un carnaval, el carnaval de la fantasía, porque por todas partes eran los indígenas, los gitanos circulando, las danzas, los vendedores de bisuterías, pues de objetos mágicos, los encuentros entre la gente que uno nunca sospechaba que iba a estar interesada por esos temas. Yo fui al Congreso de Brujería porque lo leí en el periódico El Tiempo, de que había en la Feria de Exposición había un congreso de brujería, y a mí yo quise ir no para que me leyeran el tarot, sino porque me llamó la atención, mi curiosidad se despertó. Quería saber qué había en un congreso mundial de brujería del mundo, ¿no? No era el congreso del barrio o de la ciudad, era el congreso mundial. Entonces me llamó la atención y por eso fue. Y me impresioné fue cuando llegué, que no tenía nada que ver con lo que yo concebía con brujería.
que era como hacer rezos para alguien, o leer las cartas, o predecir el futuro. Era más una cosa más científica. Fue una cosa de vanguardia, era una cosa mucho más como de pensamiento y de reflexión sobre lo que no conocíamos o sobre lo que no sabíamos. Parecía un hormiguero la feira en aquellos días. La gente marchaba por todas las partes. Los caminos entre las edificaciones de la fiera estaban siempre llenos. El Congreso reunió en Bogotá cerca de 300,000 frecuentadores. Por supuesto, solamente 3 o 4 mil se interesaron por los aspectos científicos importantes, profundos del Congreso. Los otros todos estaban ahí para la fiesta, porque el Congreso fue también una grande fiesta, con espectáculos rituales de los indios, africanos, danzas, cantos, y también una multitud de adivinos, de astrólogos, quiromantes, rabdomantes, que estaban ahí a disposición de las personas. Lo interesante desde otro punto de vista es que se reunieron muchas formas de querer entrar en contacto con lo sobrenatural. Entonces, en ese sentido también, como te digo, era un carnaval de la felicidad a través de las ondas brujas. Los eventos más destacados que tuvo el Congreso Mundial de Brujería fueron varios. Tal vez uno de los más importantes que se hizo fue una exposición de arte brujo que fue organizada por la que era en ese momento la subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, María Teresa Guerrero. La exposición tuvo como eje principal lo místico, lo mágico, la brujería, lo oculto, y que se presentaron alrededor de 675 piezas de artistas no solo colombianos, sino también internacionales. Simón González tuvo la idea de encargarme de que yo organizara el primer salón de arte de la brujería. Comencé realmente invitando a los grandes, porque el afiche lo había hecho Alejandro Obregón. Y de invitar a los grandes, yo no sé cómo fue que se divulgó y ya resolví que no existiera una curaduría, sino que fuera totalmente abierto la presencia de los artistas. Entonces, cada vez que yo sabía de alguien o alguien me decía, yo le mandaba la carta de invitación para que participara en la exposición. Y aquello fue una participación masiva de artistas que llegué realmente a llenar un galpón en la feria. Y había mucha obra gráfica. Estaba Dioscórides, uno de las personas de los artistas que están vivos, y muchas personas, inclusive amigas que yo esperaba que me hubieran aceptado, no me aceptaron. O sea, porque las dudas que tenían con relación al Congreso, pero sí fue multitudinario. El huevo y la gallina. De mañana en la cocina, sobre la mesa, veo el huevo. Miro el huevo con una sola mirada. Inmediatamente advierto que no se puede estar viendo un huevo. Ver un huevo
no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo y ya se vuelve a haber visto un huevo hace 3 milenios. De Brasil se invitó a Clarice Lispector, fue una de las grandes escritoras modernas contemporáneas de ese país, y ella en el 75, que es de hecho 2 años antes de su muerte en el 77, presenta uno, si no el último, de sus cuentos, El huevo y la gallina, que es una reflexión bien interesante sobre la relación que existe casi que alquímica de transformación de la materia entre un núcleo indivisible que puede ser el huevo y una gallina que responde más como a instinto de supervivencia y conservación y de correr y de tratar de estar escondidos. En el preciso instante de ver el huevo, este es el recuerdo de un huevo. Solamente ve el huevo quien ya lo ha visto. Al ver el huevo es demasiado tarde. Huevo visto, huevo perdido. Escribe un cuento que es muy críptico, que de hecho no se entiende muy bien en el público general qué era lo que ella estaba tratando de hablar en ese momento, y en los reportes de la prensa que he podido leer también de la forma en la que ella habla de esa presentación, ella dice, pues yo tampoco entendí muy bien qué escribí y hasta me asusté un poco. Yo me acuerdo que la presencia de ella fue una mujer también muy entusiasta, una conferencia muy seria, muy bien en su investigación. Me acuerdo que de ahí uno salía convencido de que tenía que leer libros de ella, lo cual lo hicimos. O sea, hasta que después desafortunadamente pues tuvo su final tan triste de que ella murió, o sea, por estar fumando en su cama. Ella encontrava todo em Bogotá muito divertido, muito interessante, e se hundiu naquela atmosfera mágica do Congresso, como se estuviera estado sempre aí. Não sentia nenhum rechazo, nenhuma diferença. Era seu mundo, era o mundo que ela vivia dentro de si mesma. Un evento adicional que tuvo lugar durante el Congreso de Brujería fue un concurso literario que se realizó al lado de la temática de los escritos brujos. También fue una de esos grandes aportes que se hicieron a las artes y las letras dentro de la cultura colombiana. A los 7 años, la niña escribió una novela que se llama La casa del ladrón desnudo, con la que concursó participó en el concurso convocado por el Congreso Mundial de Brujería de Literatura Mágica entre gente adulta, y lo ganó. Sí, me acuerdo porque fue muy divulgado, lo de ella fue muy divulgado, además por tratarse de una niña creo que de 10 o 12 años, era muy pequeña y que había ganado ese concurso. Y la niñita supuestamente era un prodigio de la poesía, o sea, estudiaba poemas casi que en estado de trance. La muchachita esta que era María de las Estrellas, esa responsabilidad de poner el nombre a Anita. Simón me dijo, ¿por qué no me sirves de jurado para el concurso de literatura? Y entonces yo serví de jurado con Samuel Ceballos, según creo, pero yo leí La casa del ladrón desnudo y me pareció que era un cuento muy bonito, muy imaginativo. Y después yo le di el premio a ese, con Samuel dijimos, no, este es el premio. Entonces eso fue también otra conmoción, pues que una niña de 7 años le ganara a la gente adulta en ese concurso. De modo que esa era mi vida por entonces, ser el tutor de una niña genio, que desgraciadamente pues en este tiempo tenía 7 años.
en el 65, 8 años, y murió a los 13 años en un accidente de automóvil en la misma carretera donde hay hacia Tunja y Villa de Leyva, donde unos años antes había muerto, 5 años antes había matado a Gonzalo Arango. María de las Estrellas era hija de Leonor Carrasquilla, que popularmente era conocida como la Maga Atlanta, y protegida de J. Mario Arbeláez, uno de los fundadores del nadaísmo. Entonces, digamos, por parte de padre, padrastro y de madre, entonces ella también es educada dentro de un contexto intelectual, muy de vanguardia, muy revolucionario, muy radical, y pues ella también, la forma en la que escribe y narra tiene mucho de la estética del nadaísmo de ese momento. He comprendido en la mitad de estos 2 pasos que un año acaba de pasar. Cada minuto, cada segundo, pasa un año. ¿Por qué todos los años no empezaron al mismo tiempo? Empecé este poema cuando tenía 7 años y ahora tengo 700. Yo ya no soy María de las Estrellas. Yo ya soy un loco. Pero esto no lo voy a escribir, porque después me lo hace recordar, y es muy triste. Había una sección dedicada a tener unos stands donde gente como el indio amazónico atendía a la gente. Muchos de ellos que hacían limpiezas a la gente, ¿no? Los limpiaban con ramas de plantas, con humo de cigarrillo, les escupían. Bueno, eran muchos distintos métodos que esa gente utilizaba para traerle buena suerte o sacarle la mala suerte a la gente. Primero que todo me pusieron a hacer magia. Yo hacía magia en esos días, ese tiempo. Y luego los conocimientos sobre parapsicología, es decir, la consejería especial a las personas, el análisis de la personalidad, ¿no? Y el conocimiento sobre el signo zodiacal de cada cual. Recuerdo es que llegaban algunas personas que tenían conocimiento y sin decir nada se hacían ver de uno, a ver qué tal, cuál era cómo manejaba la profesión, ¿no? Qué delicadeza u honradez existía en lo que uno hacía. Muchas personas pensaban en mal, diciendo, yo no voy por allá porque eso es diabólico, decían, ¿no? De pronto medio se asomaban por allá y se arriesgaban y llegaban, pero siempre asistió mucho público. Yo le contaba a la gente, porque había ido al Congreso de Brujería, la gente me preguntaba si estaban leyendo las cartas o haciendo amarres de amor o averiguando tu futuro, si te ibas a casar o no te ibas a casar. Y yo le dije, no es nada de eso. Lo que yo fui a ver fue otro tipo de cosas. Gente interesada en fenómenos paranormales, en fenómenos extraterrestres, en cosas que no tenían todavía explicación científica como lo tienen hoy. Y la gente estaba loca, estaba ilusionada buscando una esperanza para calmar quizás algún sufrimiento. Es que ya había tantas conjeturas, tantas cosas, que todos creían todo, y todo sucedía. La imaginación de la gente
estaba en otra parte. Mire, la gente abandonó a Dios por ir donde un brujo. Y la idea era que ese era un congreso que para esa época, en una ciudad tan conservadora y tan católica como Bogotá, hablar de brujas era como hablar del diablo. Recuerdo que en los días del Congreso o el día que fui al Congreso llovía, y llovía mucho, y el cielo estaba gris. Se dice también algo que es muy interesante, es que durante esos días hubo una gran neblina oscura en Bogotá. Entonces, digamos, el relato queda como marcado con algo supersticioso, pues si es de brujería, eso de alguna manera a ojos de la Iglesia Católica va a estar asociado con el diablo, entonces un humo negro, una neblina oscura, pues le da un carácter luciferino a todo esto. Era una neblina rara fabricada por quemas, llamas de incienso, de hojas aromáticas y de tabacos. Lo que pasa es que en el momento que se reúnen las vertientes religiosas, no solo culturas afrocubanas, haitianas, santería, esoterismo, paranormal y tema ovni, abren puertas a otras dimensiones, a otras realidades. Esto causa ese tipo de fenómeno, no solo en el medio ambiente, sino que la gente lo percibe a nivel mental y lo puede percibir en el ambiente, como es el cambio de temperatura, cambios bruscos de clima, lluvias, y fuera de esto también digamos que baja la niebla, que es un fenómeno que se da cuando hay portales dimensionales y entrada de algún tipo de entidad. No podríamos decir qué tipo de entidad entró esa vez, pero sí hubo algo raro en Bogotá. La participación más importante, en mi opinión, fue la colombiana, por supuesto. Sobre todo la participación de los indígenas, de los de Zana y de otras etnias andinas que me dejaron muy impresionado. Estas ceremonias permiten a que uno mismo logre conectarse con el espíritu. Y el conectarse con el espíritu lo que hace es precisamente reconocer toda la situación misma, incluso ver la situación misma de la materia. Si tienes problemas de salud, entonces comienza a mirarse precisamente cuáles son los problemas de la salud y comienza mentalmente a buscar precisamente esa sanación. Pero también logra la conexión también con el universo, con el espíritu, con los familiares, con el pasado, con el presente incluso. La llegada de este material en 16 fílmico lo trae Francisco Norden para depositarlo aquí dentro de la fundación, más o menos en 1975, después del Congreso Internacional de Brujería. Sí, yo tenía una serie de bobinas y consulté con Klaus y convinimos en que Patrimonio Fílmico guardara ese material. En ese caso, había que pedir una autorización directamente de Francisco Norden para que se pudiese tomar una captura de ese material. Él dice 345A, corrobora el número y se ubica la película. Lo que están buscando. Yo no he visto el material y pues me causa curiosidad saber qué material es.
porque como lo digo, no solamente soy líder de documentación y consulta, también fui catalogadora. Entonces, el momento en que uno encuentra un archivo de ceros y que dice nadie más lo ha visto, entonces es la curiosidad de saber dónde lo hicieron, qué año, quién fue. Entonces, sí, causa bastante curiosidad y tengo que verlo ya digitalizado. Hello. Bueno, estos son los descartes del material del Congreso Mundial de Brujería. Lo entregó Francisco Norden. Con este material lo que se hace es una restauración física y revisión para que pueda pasar bien por la máquina primero lo vamos a pasar por una moviola que nosotros la utilizamos acá para revisión de materiales fílmicos. En este caso no tenemos sonido, es un material que es solamente imagen, es un material que son roches, son tomas, son descartes. Lo que se hizo fue coger rollitos pequeños, armar un rollo grande para poder ser visualizado en mejores condiciones. Ahí ya va a llegar la imagen. Una de las personas que también invitaron al Congreso fue Uri Geller, un ilusionista israelí que en ese momento vivía en Nueva York, que se había convertido de cierta forma en una figura de culto dentro de todo el proceso de institucionalización y desarrollo de la contracultura a nivel global. Uri Geller era una persona muy afable, muy abierta, no tenía ninguna pretensión mística. En fin, es lo que yo recuerdo, ¿no? Y le encantaba la publicidad y muy abierto con la prensa. Este señor Uri Geller realmente tenía unos poderes maravillosos. Yo participé en una reunión en la casa de Klaus Boller, en que estábamos un grupo de unas 10 personas y Uri Geller de un momento a otro mentalmente tomó un objeto con la mente y el objeto voló y llegó al otro lado y se puso en una mesa. Y era un objeto pesado. El tipo era extraordinario, tenía unos poderes maravillosos. Prácticamente por él empezaron los organizadores del Congreso Mundial de Brujería. Había el cuento de que se podía desmaterializar. ¿No era? Y que es desde la época de cuando estaba en el ejército israelí, pasaba por las garitas desmaterializándose. Entonces siempre me apasionó mucho ese tema de saber si existe o no existe, o cómo es en verdad esa cosa, ¿no? Uri Geller fue invitado para que hiciera una serie de demostraciones de sus poderes y de sus dotes de ilusionista y de cierta forma también parapsicólogo, con una charla que se llamó Expandiendo las fronteras del hombre y la ciencia. Y él contaba unas historias raras, que había descubierto la Atlántida por allá en unas islas frente a Cuba. Decían que no tenía bisimetría en su rostro, sino que los dos lados de la cara eran idénticos. No sé qué se haría Uri Geller. No se me olvidará que yo le estaba haciendo un primerísimo plano de una cuchara que él, friccionándola con el dedo, la derretía y dejaba que se partiera en dos. Ese era el más impresionante porque de frente
tenía esa novedad de con la mente torcer la cuchara y tenedores, y era lo más sorprendente, más visible. No, pues la gente deliraba, era como un concierto de los Rolling Stones. Eso el tipo hablaba y y sacaba, y la gente, creo que lo que doblaba la cuchara era la mirada de 1000 personas, ¿no? Más que la mirada de él. Entonces eso casi que la gente no podía creer y terminaba casi que arrodillada. Así, el espectáculo total. Él hacía alguna concentración en su mirada y de todo, y lo que yo recuerdo, y que se producía realmente a un movimiento lento, el doblez del tenedor. Entonces uno decía, eso no puede ser posible, y lo lograba. ¿Cómo? No sé. Doblar cucharitas era el objetivo central. La mayoría se divirtió mucho con la experiencia, ¿no? Pero me atrevería a decir que lo que predominaban eran los escépticos, ¿no? No era gente fácil de convencer. Mi actitud era la de la mayor parte de la gente, una expectativa a ver las pruebas que él podía hacer con una cucharita. Decía, me parecía muy endeble, además la demostración, ¿no? Se dice que hubo un gran negocio porque alguien empezó a comprar todas las cucharitas de café y decirle a unos niños de barrio que las doblaran y luego venderlas por la calle a 50 pesos de la época. Entonces, pues fue algo bastante llamativo. No sé si de su cuerpo emanaba una energía especial o un calor especial, es decir, no tengo una explicación, pero el hecho era incontrovertible. Es interesante también pensar que no solo mucha gente asistió a la charla de Uri Geller, sino que además de eso se hizo una difusión del evento en la televisión colombiana a nivel nacional. O sea, toda la programación a nivel nacional se detuvo para que las familias en Colombia pudieran ver también lo que estaba sucediendo en el Congreso en ese momento. De hecho, en periódicos como El Tiempo se dedicaron páginas enteras a la difusión del evento para que las personas supieran que esto iba a suceder. Dice que el metal se está fundiendo. Se funde el metal, dice que se va a romper. Eso lo anunciaron y la gente estaba pendiente porque teníamos 3 canales en esa época, pero se ha presentado creo que en algún teatro, no me acuerdo bien, pero eso lo anunciaron y la gente puso televisor y todo el mundo pendiente. Nadie, por lo menos a mí no se me ocurrió coger la cuchara, pero es que lo vimos. Vimos cómo se fue doblando la cuchara, eso tenía que hacerlo para que lo viera toda la gente. A mí no me torció ninguna llave, ni a ninguna persona que yo conozca. Y todos estuvimos allá con los llaveros, pues a ver qué pasaba. Hay gente que dijo que sí. En varias partes de Colombia paralizó. La hora quedó en el momento en que con su mente hizo eso. Y como la mente es tan potente, la de él era súper potente. Cuando piden, digamos, el material del Congreso Internacional de Brujería, dicen que es para documentar o que necesitan un pequeño fragmento, pero digamos que en el momento de ver los costos de captura, los procesos técnicos que se le debe realizar, el alistamiento del material, pues las personas desisten y pues, que buscan, digamos, otra opción, pero sí ha sido de gran cotización en este lugar este material.
Este material está en buen estado, digamos en la parte física, pero ya está afectado por un problema que sufre el material de seguridad, es el síndrome de vinagre, que es una descomposición química sucedida por mal almacenamiento del material en malas condiciones de humedad y temperatura. Entonces el material se descompone químicamente y huele a vinagre. Y ese vinagre lo que hace es que descompone la emulsión, daña el soporte y finalmente termina degradando completamente el material. Sí, este material está en peligro de dañarse. Tiene, digamos, que una prioridad 1A para ser duplicado o algo. Homeópata Andrew Weil debió abandonar este recinto escoltado después de ser abucheado por la multitud. Esto después de asegurar que la ingesta de café puede ser aún más adictiva que el consumo de marihuana y compararlo con este alucinógeno. Declaraciones que dio justo en la capital mundial del café. Andrew Weil en ese momento había sido parte del laboratorio de investigación etnobotánica de la Universidad de Harvard y él a lo largo de los 60s y principios de los 70s vino a Colombia en varias expediciones para entender los usos y prácticas alrededor de las plantas curativas en el país. Su charla se denominó, tuvo como nombre, el uso positivo de las plantas, los beneficios que podía traer para el individuo el consumo del yagé, el consumo de los hongos alucinógenos, el consumo de plantas en un contexto ritual como el tabaco, por ejemplo. Porque las plantas mágicas, él explicaba, eran usadas solamente en ciertos momentos especiales, rituales. Y no todos los días, la mañana, la tarde, la noche. Entonces, el abuso de estas, que son drogas en verdad, de estas drogas, casi anularon sus poderes mágicos y medicinales. Dictó una conferencia atacando el café colombiano, porque era alucinógeno y peor que la marihuana y causaba vicio. Y salió a las trompadas por la puerta de atrás y no se volvió a ver. Es que efectivamente el café genera dependencia, más fuerte que la marihuana. Muchas gracias. Lo abuchearon terriblemente, sí, porque no se viene a Colombia a hablar mal del café, mucho menos en 1975. I have long talked about coffee being a very powerful drug and one that has a high potential for addiction, and I've seen a lot of health problems related to intake of coffee. It has some benefits as well, but I was particularly looking at it in comparison with coca leaf, which I think is a much safer stimulant plant, and I was talking about getting people off coffee by getting them to use coca. So maybe that was what got into the press, I don't remember. And I remember, I think in the opening paragraph talked about that when you landed at El Dorado Airport in those days, there was a booth that served free coffee to people arriving. And I said it might be more appropriate if they served cocaine, since that's when most people were coming down, most North America coming down there for at that time. Esta tradición de María Lionza está asociada a la santería, a ese tema afroamericano que es la mezcla de las tradiciones religiosas afro con el cristianismo. Entonces, María Lionza, por ejemplo, y todos los practicantes de vudú, de Haití que vinieron, pues son vistos desde desde la mirada cristiana, católica. Eso es considerado brujería.
Bueno, a nivel nacional, las 3 personas que participaron en el evento de gran envergadura, que tenían pues conocimiento en la luz pública, que eran personas conocidas, que también eran líderes de cierta forma en su campo, fueron Manuel Zapata Olivella, antropólogo y médico colombiano, una de las primeras voces en hacer visible la importancia de la cultura de la diáspora africana en el país. Su presentación trató sobre la relación entre medicina y brujería. Álvaro Soto Holguín fue otra de esas grandes personas que invitaron al evento, probablemente el antropólogo colombiano más importante en ese momento, en los 70s. Su presentación fue específicamente sobre la relación entre antropología y magia, que con toda certeza hacía parte de una serie de ideas que él ya venía pensando desde su disertación doctoral en California sobre las prácticas de brujería en Barú, en Colombia. Y finalmente la tercera persona de Colombia que invitan es Enrique Castillo, un costarricense radicado en Colombia, que fue además una persona que hizo contactos en los 70s, la primera parte de los 70s, con extraterrestres y con ovnis, y hizo reportes de varias abducciones que le hicieron a él en los llanos colombianos, en Boyacá y también en el Pacífico. A nivel internacional, pues hubo una serie también de invitados de muy alto nivel, y esto es algo importante resaltar, personas que eran líderes en sus campos de investigación o de pensamiento, desde Estados Unidos, Argentina, Haití, Brasil, Israel, Cuba, Chile y España. Desde Argentina se invitó a Livio Binardi, que fue una de las personas que lideraron la investigación de la fotografía de Laura Kirlian en Latinoamérica. La presentación de Livio Binardi se llamó Alquimia demostrada a través del proceso Kirlian. También se invitó a personas de Estados Unidos como Douglas Richard Price Williams, que fue un psicólogo muy importante asociado en ese momento a la Universidad de California en Los Ángeles, a UCLA. El título de su presentación fue Algunos experimentos de campo sobre la brujería. Se invitó asimismo a Frida Morris, una persona que también era líder en su campo sobre la hipnosis y la autohipnosis, y eso fue específicamente de lo que habló en su intervención. Entonces, estos fueron algunos de las personas que se invitan tanto a nivel nacional como internacional. Hay muchos más. Y hay incluso varias sesiones que no se han podido, de hecho, documentar en las memorias o que no se han podido documentar en la prensa, que también tuvieron lugar en el Congreso, y son específicamente las reuniones y sesiones que fueron moderadas en los grupos de trabajo que tuvieron lugar después de las charlas oficiales que sí se publicitaron. Pero también es cierto que alrededor del Congreso no hay como una narrativa unificada de lo que sucedió, sino que esta historia se ha estado como armando por partes a través del trabajo de investigación, de archivo de memorias orales. El hecho de que el Congreso de Brujería haya mirado al pasado y haya intentado transformar esta noción de lo místico, lo oculto, lo brujo, a través de una mirada positiva, que tenga que ver más con la conexión vital entre unos y otros y con esta filosofía radical del amor, entonces pone un panorama muy importante alrededor de la cultura colombiana para el entendimiento más allá de la diferencia y de la violencia. Rompe un poco con los esquemas tradicionales, le da visión a la gente de otras posibilidades, claro. Fue importante el Congreso porque empezó a mostrarle a una sociedad que existían otras formas de mirar la medicina, otras formas de mirar la cultura, de mirar la historia. Ya la gente empezó a hablar de cosas que antes no hablaba. Ya la astrología no era una ciencia oculta, ya el tarot era algo de lo cual se podía consultar. Me parece que fue algo impactante
y que le dio también renombre a Colombia. Porque eso es lo que nos hace falta a Colombia. A Colombia nos hace falta la historia, conocerla, respetarla, repasarla, así como es importante tener gente que sea entregada con su actividad, con su trabajo, con su misión en este mundo, que deje huellas, porque el mundo hay que dejar huellas y saberlas dejar. Y eso sucedió en el Congreso y eso fue gracias a Simón. El Congreso ya finalizó. ¿Y ahora qué se viene? En reuniones con los asistentes al Congreso, se propuso que los brujos se congregaran en sindicatos para prestar servicios a empresas y entidades. De tal manera que se podrá recibir un salario justo y estable. Esa es la idea. Pero eso se va a concretar en el segundo certamen de brujería. ¿Y dónde va a ser el próximo Congreso Internacional de Brujería? Pues me parecería una cosa maravillosa hacer un nuevo congreso, pero no orientado a brujería propiamente, orientado a todas las artes y ciencias esotéricas. No sé si hubo intención de hacer otros congresos de brujería, pero yo creo que si se hacen ahora, la cosa sería más interesante cambiándole como el nombre. Y un nombre que tenga que ver más con el poder de la mente, los poderes del ser humano. Vemos en la prensa también que Simón González quería poder hacer un segundo evento, lo pensó hacer en Brasil, lo pensó hacer en México. Y pues queda la duda, ¿no? de por qué no se realizó. Entonces la financiación es una parte de eso, pero también siento que gran parte de la razón por la cual las metas financieras económicas no se lograron para el congreso que planeó Simón venían en gran parte de la mala prensa que se le hizo al evento en la opinión pública. Salimos perdiendo mucha plata, ¿no, Ana? Porque es que es raro, pero los brujos no tienen plata. Yo no entiendo muy bien por qué la parte financiera no funcionó. No sé por qué lo trabajaron mal o se equivocaron en algo, porque creo que la organización estuvo buena, pero no sé por qué las finanzas les fue muy mal. Después alguien dijo que eso había sido un fracaso económico. Pero yo algún día le dije a Simón algo sobre el asunto y me dijo que no, que los derechos de la televisión internacional habían equilibrado un poco las pérdidas que había ocasionado eso, pero yo no sé qué pérdidas, francamente, porque eso iba mucha gente todas las noches. Yo pienso que porque fue un intento que se hizo en un momento que fue muy exitoso, pero como pasa con los grandes eventos, me imagino que no debe haber sido muy rentable, ¿ya? Porque todo lo que tenga que ver con este mundo no es muy rentable, es decir, en contra de lo que todo el mundo supone. Algunas empresas pues pusieron seguramente vallas y que tenían algún interés en ese tipo de público, pero creo que el resultado no fue, digamos, gloriosamente beneficioso para la entidad. Tal vez por eso no lo volvieron a hacer. Pues lamentablemente el Congreso fue al final un desfalco financiero muy grande, porque encontramos también a través de la prensa que se perdieron cerca de 3 millones de pesos colombianos, que hoy equivalen a cerca de 1.300 millones de pesos o también 3.335.000 dólares. Entonces ahí también como podemos comenzar a entender las razones por las cuales tal vez una segunda versión del evento no era posible, porque el interés o la motivación de la empresa privada para financiar un evento similar no estaba ahí para una segunda ocasión. Ese documental hoy creo que adquiere un valor muy grande
por la forma como se trataban temas en ese entonces, que hoy en día pues son temas de común entendimiento. No, pues a mí me parece completamente legítimo la actitud intelectual de ustedes al hacer este documental, porque en cierto modo revivir un congreso que era muy interesante de por sí y muy original. Entonces me parece una consecuencia completamente lógica que medio siglo después se revivan las circunstancias de producción y las vivencias que ocasionó ese documental. Muy importante la película que hizo entonces el maestro Norden, y que pues seguramente habría que hacerla conocer ahora con este reavivamiento del tema, para que la gente sepa que en Colombia hubo semejante acontecimiento. Es como la curiosidad y como la alegría de saber, soy la primera persona que veo este material y por el cual investigo. Pues a mí me gustaría muchísimo poder ver ese documental hoy en día. Sí, de hecho, por favor, si lo pueden obtener, déjenme saberlo. Hoy tenemos el privilegio de poder ver algunos descartes del documental que se hizo en ese momento, en 1975, del Congreso de Brujería, que fue realizado por Francisco Norden y por Gustavo Nieto, que están aquí presentes en la audiencia. Lo que les vamos a presentar hoy son una serie de imágenes de lo que se pudo recuperar de ese evento del Congreso de Brujería. Ver de nuevo las danzas y los bailes y las cosas estas, el contemplé y el demás, asombroso, porque era así. La multitud de gente que entraba a la feria era algo que era asombroso. Quedé gratamente impresionado de mi habilidad como camarógrafo, porque yo era el único camarógrafo que había en ese momento con una cámara de cine de 16 milímetros. No tenía asistentes, no tenía nadie, era solo. Francisco Norden era quien me acompañaba y quedo sorprendido de cómo logramos hacer un cubrimiento de ese congreso, un cubrimiento muy amplio, ¿no? Y las imágenes son impactantes. No, pues recordé muchas secuencias, el hombre que se pasea encima de la llama, la presencia de Uri Geller, todo eso pues eran imágenes que conservo yo en mi memoria muy nítidamente. Un feedback tecnológico, ¿no? De ver el medio en que habían captado la imagen, ¿no? Ver esa cosa y el efecto de la máquina del tiempo, ¿no? Pero mediado por la tecnología, así como uno identifica en las películas en qué época fueron filmadas por los carros, si hay teléfonos, si no hay teléfono. Entonces para mí fue primero retroceder en el tiempo y darme cuenta de que esa era otra Bogotá. Pues ha sido una maravilla remontarse uno 46 años atrás a través de estas imágenes captadas, pues dirigidas por Pacho Norden, y ver uno cómo en ese momento se le despertó toda la pasión por la brujería, pero todo esto está unido también a la poesía.
Aplaudo medio siglo más tarde la iniciativa de Simón González, la iniciativa intelectual y comercial que tuvo él al haberme encomendado, haber financiado la realización de este documental. Me encantó volver a ver a Simón. Eso es es un cariño a distancia y en realidad pues el contacto con él tampoco fue tan cercano, pero me pareció algo maravilloso tener la oportunidad de volver a ver su imagen y lo que significó él para ese congreso.